Las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo, capítulo 11, del libro Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Juan, capítulo 8, versículo 58. Aunque hoy muchos han llegado al convencimiento de la divinidad de Jesús, una gran mayoría insiste en negarla por completo. Como dijimos anteriormente, hay quienes afirman que Jesús solo fue un gran maestro o un iluminado, como lo fueron algunos de los grandes hombres de la historia. Una de las maneras de conocer a los hombres es examinando lo que ellos dicen de sí mismos. Por eso es tan importante dedicar tiempo para analizar qué dijo realmente Jesús con relación a su divinidad. El propósito de esta sección es demostrar que Jesús o fue Dios y por lo tanto lo sigue siendo, o fue una persona demente. Esto es porque si analizamos algunas de sus afirmaciones nos damos cuenta de que solo Dios o un demente pueden afirmar cosas como estas. Veamos. Jesús hizo estas afirmaciones. Él es igual a Dios. En el texto de Juan, capítulo 5, versículo 18, también capítulo 12, versículo 45 y capítulo 14, versículo 9. Vemos cómo los judíos procuraban matarlo por hacerse igual a Dios, algo que Jesús afirmó en otras ocasiones de manera categórica. Jesús declaró, yo y el Padre somos uno, Juan capítulo 10, versículo 30. Y más adelante lo afirmó de otra manera al decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan capítulo 14, versículo 9. Dios es uno en esencia, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y tres en personas, Mateo capítulo 28, versículo 19. Él es dador de vida, así lo proclamó él, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere, Juan capítulo 5, versículo 21, y es también dador de vida eterna, Juan capítulo 5, versículo 26. Él es quien juzga a los hombres. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, se establece que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero en Juan capítulo 5, versículo 22, Cristo expresa de una forma más convincente que Él hará el juicio de los hombres, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Él determina el destino del hombre. Prestemos atención a estas palabras austeras de parte del Señor. Respondiendo el rey, refiriéndose a Jesús, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Mateo capítulo 25 versículos 40 al 23. Él tiene vida en sí mismo, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. San Juan capítulo 5 versículo 26. Solo Dios puede poseer vida en sí mismo, y solo alguien que tenga vida en sí mismo podría dar vida a otros. Nuestras vidas dependen de la suya y las fuerzas de la naturaleza dependen de su existencia. Él tiene el poder de la resurrección. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Juan capítulo 10, versículo 18. Esto demuestra que podemos confiar en que Él cumplirá sus palabras y sus promesas para con nosotros en la vida venidera. También podemos ver en San Juan capítulo 5, versículo 25 y los versículos 28 y 29. En esencia, Jesús dijo, yo soy Dios. Esta afirmación tiene dos posibilidades, como lo ilustra Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto. Es verdadero, por tanto debemos recibirlo y adorarlo. Afirmar que Jesús fue un gran maestro solamente es afirmar nuestra ignorancia de sus enseñanzas.
Cristo proveyó a lo largo de su vida todas las evidencias necesarias para probar que Él era realmente el Mesías esperado y el Dios encarnado. Al decir estas cosas debemos pensar que las dijo porque realmente era Dios o las dijo porque estaba demente y no sabía lo que decía. Pero nadie ha llamado a Cristo un demente. La sabiduría de sus enseñanzas se lo impide. En todo momento llamó a las personas a examinar la Escritura porque ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. En otras ocasiones aludió a las obras que había hecho como prueba de su divinidad. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, dice que la veracidad de un asunto según la ley de Moisés debía establecerse basándose en el testimonio de 2 o 3 testigos. Siendo congruente con la ley de Moisés, Jesús cita en Juan 5, no 2 o 3, sino 5 testigos que dan testimonio de su persona. Primer testigo, el Padre, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, Juan capítulo 5, versículo 32, capítulo 8, versículo 18. El Padre habló, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo capítulo 3, versículo 17b. Segundo testigo, Juan el Bautista, Juan capítulo 5, versículo 33. Este profeta de Dios testificó acerca de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29b. Tercer testigo, las obras que hacía. Juan capítulo 5, versículo 36. Las obras anunciadas en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 29, versículo 18, fueron realizadas por Jesús. Mateo capítulo 11, versículos 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Cuarto testigo, la Escritura, Juan capítulo 5, versículo 39. Isaías, Zacarías, Malaquías y otros testificaron de él. Quinto testigo, Moisés, Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Moisés anunció su venida en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. La historia pone de manifiesto que la incredulidad del hombre no es por falta de evidencia, sino por conveniencia. Al hombre no le conviene creer porque creer conlleva a someterse a su señorío. Los judíos creían por tradición que había ciertos milagros que sólo el Mesías podía hacer, a los cuales llamaron milagros mesiánicos. Entre ellos estaban la sanidad de alguien que hubiese nacido ciego. Ellos pensaban que si alguien nacía enfermo, eso era una consecuencia de algún pecado de sus padres o el feto habían cometido durante el periodo de gestación. Ver Juan 9. Solo el Mesías podía sanar a alguien así. La resurrección de una persona después del tercer día de su muerte, pues ellos pensaban que el espíritu de la persona se quedaba rondando por 3 días. Ver Juan capítulo 11. Por tanto, resucitar a alguien al cuarto día, como Jesús hizo con Lázaro, era algo que según su tradición solo el Mesías esperado podía hacer. La sanidad de un leproso. Ver Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Después de que la ley de Moisés fue completada, no hay en la historia judía un solo caso donde un descendiente de Abraham haya sido sanado. Sanado de lepra. Por lo tanto, los rabinos enseñaban que solo el Mesías podía hacer tal cosa. Jesús hizo todos estos tipos de milagros y aún así no creyeron en él, porque el gran problema del hombre es que su corazón no quiere creer. En ocasiones diferentes Jesús usó la expresión yo soy para afirmar su divinidad, sobre todo para el pueblo hebreo que estaba familiarizado con esa expresión. En Éxodo capítulo 3, versículo 13, leemos sobre la respuesta que Dios dio a Moisés cuando éste le preguntó sobre qué le respondería al pueblo si ellos le preguntaban por el nombre del Dios que lo enviaba a ellos. Y el Señor respondió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Deuteronomio capítulo 3, versículo 14. Comparemos esta expresión con las siguientes expresiones que salieron de los labios de Jesús. En San Juan capítulo 8, versículo 28,
Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. En verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Cuando Jesús usa el yo soy como un calificativo para referirse a su persona, lo que él está diciendo en esencia es que no hay diferencias entre el Jehová del Antiguo Testamento que se reveló a Moisés y él. El nombre yo soy hace referencia a la autosuficiencia de Dios. Él no necesita de nada ni de nadie. Los 7 bien reconocidos yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. Sin su sustento el hombre muere espiritualmente. Yo soy la luz del mundo. Sin él el mundo permanece en tinieblas, en pecado. Yo soy la puerta. Él es el único acceso al Padre. Yo soy el buen pastor. Solo Él ha dado la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Su resurrección garantiza la nuestra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Su evangelio es exclusivista. Toda verdad es exclusiva. Yo soy la vid verdadera. Él es el tronco y nosotros las ramas. Sin Él nada podemos hacer. Cristo como el pan de vida. Es increíble que el ser humano que vive hambriento prefiera comer cualquier otra enseñanza antes que lo que Dios tiene para ofrecerle. La razón es hasta cierto punto entendible porque se necesita un apetito divino para desear el alimento divino y eso es lo que el ser humano no tiene. Cristo como la luz del mundo. En Juan capítulo 3, versículo 19, hay una acusación que pesa severamente contra el hombre, y es que cuando la luz vino a ellos, el hombre amó más las tinieblas, el pecado, que la luz, la verdad. Cristo como la puerta. Cuando Cristo dijo yo soy la puerta, afirmó ser la única entrada al Padre. De hecho, en Juan capítulo 10, versículo 1, Él llama ladrón y salteador a todos aquellos que tratan de entrar por otra puerta y a aquellos que vinieron antes que Él haciéndose pasar por el Mesías. Lo mismo podría decirse hoy de aquellos que hacen igual. Se consideran ladrones porque quieren robarle la gloria a Dios y salteadores porque asaltan la mente de aquellos que los siguen y corrompen sus pensamientos. Cristo como el buen pastor. Jesús guía a sus ovejas a lugares donde ellas pueden ser alimentadas y a aguas de reposo. Todo buen pastor cuida de forma personal a sus ovejas y las conoce por su nombre. Lo mismo ocurre con Jesús. El pastor garantiza que las ovejas no se salgan del redil, y esa es una de las funciones de Jesús. Él murió por ellas y hoy vive para garantizar su salvación. Juan capítulo 10. Cristo como la resurrección y la vida. Cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él no solo enseñó eso de palabras, sino que lo demostró con los hechos. Su resurrección nos llena de esperanza porque Él ha prometido la nuestra. Cristo como el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El concepto del camino, el concepto de la verdad y el concepto de la vida eran 3 ideas muy importantes para los judíos y Cristo viene y dice que Él es esas 3 cosas al mismo tiempo. Cristo es el camino que hay que seguir, Él es la verdad que tenemos que creer y Él es la vida que tenemos que vivir. Cristo no señaló el camino, sino que se identificó Él mismo como el camino. Y aunque esto es en sentido figurado, lo único que podemos hacer es seguirlo. Pensemos que es preferible que alguien nos dé la dirección para llegar a un lugar o que esa persona nos tome de la mano y nos lleve. La respuesta es obvia. Preferimos que nos tomen de la mano. Eso ha hecho Cristo. Esa fue la promesa de Cristo en Juan capítulo 14, versículo 3. Os tomaré conmigo. Cuando Cristo dice os tomaré conmigo, lo que nos está tratando de transmitir es que una vez yo haya puesto mi confianza en Él, no hay forma de que yo me pierda, porque Él caminará con nosotros a lo largo de todo el camino hasta llegar al Padre. Eso garantizará que yo no me pierda en el camino. Un camino es algo que une 2 puntos o que lleva de un lugar a otro. Eso es exactamente lo que Jesús es. La persona que une al hombre con Dios, la persona que lleva al hombre del mundo de tinieblas al mundo de la luz.
la persona que lleva al hombre de su condición de esclavo a libre, la persona que nos permite pasar de huérfano a hijo adoptado, la persona que nos trae de la muerte a la vida. El concepto del camino y el concepto de la verdad son temas recurrentes en los salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, verso 105. Señor, enséñame tu camino. Salmo 27:11. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Salmo 86:11. Es notorio que enlaza los temas del camino y la verdad. Cristo es la personificación de la verdad y a la vez es el camino que lleva a la verdad que Él encarnó. Cristo como la vid verdadera. Finalmente, cuando Jesús se identifica como la vid verdadera, lo que está explicando es que nosotros como ramas dependemos de Él porque el tronco es el que sostiene y que sustenta y que separado de Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Conclusión. Como hemos dicho antes, muchos están dispuestos a creer en Cristo solamente como Maestro y niegan su divinidad. Los que afirman esto desconocen las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo, porque si hay algo que está claro es que Jesús fue crucificado por decir que era Dios. Juan capítulo 5 versículo 18. Jesús afirmó su divinidad una y otra vez. No podemos escoger de sus enseñanzas la parte con la que estamos de acuerdo y desechar el resto. Cristo trazó la línea muy clara en la arena. O estamos con Él o estamos contra Él. O recogemos con Él o desparramamos. Mateo capítulo 12 versículo 30. Pero no hay zona intermedia. Al hablar sobre sí mismo, Jesús proveyó 5 testigos diferentes que confirmaban sus aseveraciones, pero el pueblo quiso ignorar a los testigos. El pueblo desoyó las palabras de Moisés, a quien tenían en alta estima. Ignoraron los múltiples escritos del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías venidero. Rehusaron reconocer los milagros hechos por él y que habían sido anunciados. No hicieron caso a las palabras de Juan el Bautista, a quien ellos tenían por profeta, y finalmente rechazaron las palabras del Padre el día del bautismo de Jesús en el río Jordán. Al final, el pueblo pagó sus consecuencias. Preguntas. ¿Qué afirmaciones hizo Jesús sobre sí mismo que reflejan su divinidad? Cristo mencionó 5 testigos que daban testimonio de él. Enuméralos. ¿Cuáles son los llamados milagros mesiánicos? ¿A qué hace alusión el nombre Yo Soy? ¿Qué quiso transmitirnos Jesús cuando usó la expresión Yo Soy como un calificativo para referirse a su persona?